Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos el grupo Sumis y los integrantes son Andrea Alba Pineda, Paola Monasi Tinoco, Achina Meyali de la Rosa, Carla Nicolo Yuquiteyes, Mediema Tlacuat Simulato, su servidor Víctor Eli Pérez Herrera y Juan Alejandro Guzmán Cruz. Bueno, yo voy a hablar sobre la concepción antropológica y las teorías pedagógicas. Las teorías pedagógicas se explican claramente o en ocasiones movilizan de manera implícita una concepción humana. Entre las formas de describir al hombre podemos encontrar afirmaciones acerca de si es un ser pasivo o activo ante la realidad, o un ser determinado por el medio, o un ser transformado por él mismo. Dentro de estos conceptos, pues tenemos una concepción antropológica. Nos referimos a esto sobre si el hombre es bueno o malo por naturaleza, activo o pasivo por naturaleza, virtuoso o vicioso por naturaleza. Y por último, tenemos la concepción de si es individual o sociable por naturaleza. Las relaciones entre educación y sociedad. En este elemento estructural se discute sobre si la educación debe adaptar a los hombres a las necesidades, a los requerimientos que impone la sociedad, los grupos o las clases en el seno de la misma, o si la educación debe colaborar en transformar la sociedad, es decir, que hacen que los hombres se adapten o colaboren con su sociedad, si se educa para adaptar o se educa para transformar a la sociedad en relación con el tipo de hombre a formar y los contenidos que se les tienen que enseñar. Ok, en cuanto al conocimiento que ha de ser enseñado en la educación, es la percepción que tiene el autor sobre qué tipo de conocimiento hay que enseñar, si es más social o si es más individual. En cuanto a esto, pues podemos ver diferentes concepciones en diferentes épocas de tiempo, desde la época griega hasta la época medieval, pasando por la renacentista. Bueno, también en este punto que acaba de comentar mi compañero Alejandro, pues se enfoca hacia el análisis de las teorías pedagógicas, el cual está orientado a indagar pues los conocimientos imprescindibles o necesarios para los estudiantes de la época y la sociedad en la que se está realizando el estudio. Todo esto lo podemos encontrar en el texto de Miguel Ángel Pasillas Valdés, y el título de su obra es Estructura y modo de ser de las teorías pedagógicas. A continuación, pues vamos a analizar acerca de los ideales de la época clásica. Nos referimos a esta época de los griegos, y pues yo puedo encontrar que dentro de los ideales que se tenía durante esta época, pues era muy importante entrenar el cuerpo y la mente para llegar a una virtud que es el punto medio de dos extremos. Bueno, empezamos con el primer autor, que es Platón. No olvidemos que los griegos eran personajes muy célebres. Muchos de ellos empezaban con la capacidad de abstracción. En este caso es la capacidad de salir de tu entorno, ver todo desde un nivel más avanzado. Y como dice mi compañero Víctor, ellos no cultivaban solamente la mente, era tanto cuerpo como mente. En cuanto a Platón, su concepción antropológica de la educación va a ser siempre dirigida a enseñar a sus alumnos. Él tenía una escuela que se llamaba la Academia. En esa escuela se enseñaba mucho lo que era la filosofía. A grandes rasgos, Platón lo que nos dice es que él no es un ser individualista, es un ser más social, y esa es su relación educación-sociedad. El conocimiento que ha de ser enseñado siempre son cuestiones filosóficas. Él se basaba más que nada en su concepción primero de la vida, de la realidad. Primero el ser y después la otra persona. Hay un relato de la cueva que nos dice que una persona puede estar encerrada en una cueva, y en esa cueva la persona puede ver solamente pasar sombras, o sea, puede ver un sesgo de la realidad, pero a ciencia cierta no sabe lo que está pasando afuera. Puede estar años, ahora sí que estando viviendo en esa cueva con los ojos cerrados, pero si esta persona no ve afuera, solamente ve sombras de la realidad,
jamás va a tener una concepción de lo que está pasando afuera. Esto nos dice bastante de lo que pensaba Platón sobre el aprendizaje. Si tú no lo ves, si tú no lo haces, no vas a poder saber lo que hay más allá de tu propia concepción. Él decía del aprendizaje más que nada eso, su enseñanza era más social y era más enfocada al desarrollo del individuo, tanto cuerpo como mente, como les digo. No se enfocaba solamente en ser filósofo o cultivar cuestiones de conocimiento personal, sino que también hacía bastante ejercicio. En cuerpo sano, mente sana. Sí, por ejemplo, yo también tengo una pequeña clasificación de lo que debe ser enseñado. Y, por ejemplo, pues, Platón decía que había la etapa de los infantes, que es de 1 año a 8 años, y tenían que aprender los cantos, cuentos y fábulas. De los niños que de 8 a 16 años, que es la música, la gimnasia. Los adolescentes de 16 años a 20 años, se les empieza a introducir a la guerra. Los jóvenes adultos de 20 a 30 años, que ya se les empieza a enseñar matemáticas. El adulto de 30 a 35 años, se le enseña la dialéctica o ser un guerrero. Y el adulto mayor en adelante, o sea, a partir de los 35 años para adelante, va a practicar el servicio del Estado. Y pues también podríamos decir que por este tipo de concepciones de lo que se debe de enseñar, la concepción antropológica es pues que considera al humano una naturaleza mala, a mi parecer. Y bueno, Platón también defendió un claro dualismo ontológico, creyendo en la existencia de dos tipos de mundos, y pues estos eran el mundo sensible y el mundo intangible, o pues también podría decirse que un mundo de ideas. Platón piensa que es posible el conocimiento de la esencia y de la verdad de las cosas porque el ser humano tiene en su interior la posibilidad de captar pues las cosas tal y como son por encima de las apariencias. ¿Okay? En la concepción sobre aprendizaje y enseñanza, Platón va por propio impulso más allá de las doctrinas aprendidas de Sócrates, no obstante lo cual no se aleja del maestro. Su esfuerzo constante sigue siendo descubrir la base de la enseñanza socrática y el significado de la personalidad misma de Sócrates. En otros términos, el fundamento del aprender en esa búsqueda que constituye la ciencia es la conexión esencial de la naturaleza dentro de sí misma y de la naturaleza con el alma humana. Sí, es la famosa teoría de la reminiscencia que Platón explica que para poder alcanzar o para poder tener el conocimiento es necesario recordar, porque según esto Platón consideraba que el alma ya había pasado por otros caminos o por otros objetos, ¿no? Por ejemplo, tu alma pudo haber sido un lobo, una piedra, un árbol, y todo ese conocimiento se va pasando durante la transición del alma en varios cuerpos. Entonces, Platón decía eso, o sea, que para poder generar un conocimiento es necesario recordar en un tipo de proceso de dialéctico con uno mismo. Ok, si les parece, pasamos al siguiente autor. ¿O alguien quiere comentar acerca de Platón? Yo quería comentar algo. Ok. Bueno, él nos decía que la unión entre la teoría y la práctica era fundamental para la educación. También que pues, la imaginación y la creatividad ayudaba para que pues el alumno aprendiera un poco más y así no se le fuera tan, se podría decir, aburrido el aprender. Así es. Bueno, pasando al siguiente autor, tenemos a Aristóteles. Él, igual personaje griego, concepción antropológica de Aristóteles, dirigida simplemente a conocerse más en sí mismo. Lo que decía mi compañero Víctor es importante. Para la clase griega, para ese tipo de civilización, el concepto de muerte no estaba tan ideado así. Ellos creían bastante en la vida después de la muerte y en que el conocimiento no solamente se aplicaba en esta vida, sino que podías morir y seguir aprendiendo en otras vidas.
Sin embargo, esto se aplicaba solamente para esta cuestión, esta civilización en este caso. En la relación de educación social que tenía Aristóteles, podemos notar un claro ejemplo de que se inclinaba más por un ser social. Recuerdo que en la ficha analítica que realicé, podía haber una clara inclinación hacia ese tipo de educación. El conocimiento que él enseñaba se enfocaba más en la dialéctica, en la epistemología, y igual la misma capacidad de abstracción que tenía Aristóteles es muy parecida a la de Platón. La concepción sobre aprendizaje y enseñanza que él plantea es bastante amplia. De hecho, ni siquiera podemos abarcarla toda, pero específicamente esa es una pequeña introducción a Aristóteles. Aristóteles también concibía al ser humano de acuerdo con su teoría de la sustancia, en que es una consonancia con la idea de que no es posible la existencia de dos formas separadas. Entonces, pues según Aristóteles, el hombre ha de ser una sustancia compuesta de materia y forma. La materia del hombre es el cuerpo y su forma el alma. Y Aristóteles, bueno, también acepta como era admitido entre los filósofos griegos, perdón, la existencia del alma como el principio vital. Ok. Yo también quisiera hablar acerca de la concepción meteorológica que tenía Aristóteles, perdón. Y pues él consideraba que el hombre pues era un ser libre, ¿no? Al cual pues podía hacer lo que quisiera porque era libre. Y por lo tanto se debía de concentrar en cosas que le llamaran la atención. Por lo tanto, podemos considerar que hasta cierto punto es bueno, pero también como que es más de la parte mala, porque Aristóteles pues dice que debería de haber un control sobre el hombre para que adquiriera ciertos hábitos buenos. Y por ejemplo, pues podemos relacionar esto con la relación educación-sociedad, en el cual pues él presentaba que el Estado tendría que ser el actor principal de la educación, así como la sociedad griega decía que tenía que preparar a los hombres para la guerra o para ciertas actividades, pero o sea que no es como que lo controlara en sí, de decir, bueno, tú vas a hacer esto. O sea, el hombre era libre, le llamaba la atención, por ejemplo, hacer ejercicio, o le llamaba la atención la filosofía, y a partir de ese interés que veía el Estado en el hombre, llegaba y se le formaba dentro de ese campo. Entonces, pues podemos decir que es libre, pero hay que llegar y como que encaminarlo. Entonces, bajo este punto de vista, podría ser que el hombre sea un poco malo en el sentido de que se le tiene que encaminar, pero es bueno porque tiene la libertad, ¿no? De hacer lo que quiera. Sí, pues también, bueno, complementando, compañero Víctor, bueno, complementando lo que dijiste, pues sí, el hombre se torna virtuoso por naturaleza, por así decirlo, ya que nacemos, bueno, los hombres, bueno, en general los humanos, nacemos con la capacidad de adaptación y de razón, y pues el hombre en tendencia natural, pues puede ser modificada su forma de ser por su medio de adaptación. Entonces, pues sí depende también de cómo nos vayamos adaptando a nuestro entorno. Yo quiero hablar sobre los conocimientos que ha de enseñar en la educación, y es que Aristóteles nos decía que pues debía de haber un uso práctico en las bibliotecas. También pues él veía, bueno, enseñaba a sus alumnos los escritos de lógica para así extraer algunos puntos de reflexión que les sean útiles en su vida y les ayudaban a interpretar un libro. Los temas que más podría decir que veían era la ética, la política, la economía, la poética y la retórica, porque pues él los como que los tomaba como importantes y decía que la enseñanza debía de ser oral.
Yo también quisiera agregar un poquito más acerca de ese tema. Por ejemplo, Platón consideraba que las principales ciencias a estudiar tendrían que ser pues las ciencias como lo son la filosofía, o sea, que tienen que ver más con el mundo de las ideas y no con el mundo de lo natural, de lo real. Por lo tanto, Aristóteles se antepone a ese punto y llega y le da cierta importancia a las ciencias naturales. Pues Aristóteles es considerado como el padre de la psicología, ¿no? Entonces nos da tanto esa perspectiva, o sea, Aristóteles permite que otras ciencias ya sean consideradas también como que al mismo nivel de la filosofía. También tanto Aristóteles como Platón tienen una concepción dualista del ser humano, que el hombre está formado por cuerpo y alma, aunque a diferencia de Platón, para Aristóteles este compuesto es indisoluble porque es un conjunto de filemórfico, que es el cuerpo es la materia y el alma la forma, que son inseparables porque no pueden existir el uno sin el otro. Por lo tanto, para Aristóteles la unión del cuerpo y el alma no es accidental, sino que ambos se unen para formar una única sustancia del ser humano. Por lo tanto, las actividades humanas no son exclusivas del cuerpo ni exclusivas del alma, sino que son compuestas de dos partes. Bueno, de forma general, podemos decir que para Platón la dialéctica era una contraposición de las cosas para generar nuevas ideas, como por ejemplo dar una tesis y ponerla contra una antítesis para generar una nueva tesis. Para Platón, nuestra alma, el inconsciente y nuestras verdades van a ser nuestras ideas y el cuerpo es lo físico. Y que para Aristóteles es la evolución. Este es una potencia y un acto, y esta nos va a conllevar a la felicidad, y la felicidad nos va a representar como un ser virtuoso. Y esto va a generar un cambio y vamos a buscar una especialización en nuestra persona. En pocas palabras, el hombre en esta edad es un hombre racional y está conformado por esencia, origen, existencia y con una finalidad, y deben de estar equilibrados con lo psíquico y en lo físico. Ok. Bueno, con esto pasamos a lo que serían los ideales de la época medieval. Para empezar esto voy a dar una pequeña introducción de los más importantes. En ese entonces, las escuelas eran más dirigidas para los religiosos y se dedicaban más a la vida contemplativa. Esto es a leer la Biblia, a estudiar sobre Dios. Esto implica, en esa época, un progresivo abandono en artes liberales en favor del estudio de la misma Biblia. La educación se bifurca en caballeresca y popular. Esas escuelas educaban más a la gente que era noble, a la gente que era de familias ricas. Surgieron escuelas municipales dirigidas por el clero y los alumnos eran menos pudientes. Ellos recibían una educación con un acentuado carácter religioso. La época medieval estuvo constituida en comunidades rurales y feudales, entonces había mucha diferencia, porque había los que tenían mucho dinero en esas comunidades, la gente que eran reyes y su familia, y los campesinos que no tenían nada. También nos dice que la sociedad medieval tuvo un marcado carácter comunitario. Todos pertenecían a una familia, a un señor feudal, a una iglesia, a una cofradía o a un gremio. Aquí es donde se da mucho lo de la burguesía. San Agustín y Santo Tomás fueron los máximos exponentes intelectuales en el medievo, llevando las teorías pedagógicas de ese entonces
pues fueron los mayores exponentes. Y empezamos con San Agustín. Puedes regresar, es que yo quería dar Claro. unos ideales. Bueno, a mí se me hace demasiado importante pues, los siguientes ideales como que pues Dios es un ser único y poderoso y pues hay que temer a Dios. También hay otro que hay que amar a Dios con la fe y con el instinto. Y pues el último que Dios es el centro de la tierra, es el Señor principal y es aquel que gobierna todo. Asimismo también es la verdad absoluta. Yo también quería decir algo sobre los ideales de la época medieval. Se podría decir que los estudiantes de las familias pobres eran elegidos porque mostraban especiales aptitudes para estudiar y estos disfrutaban de una, se podría decir, beca porque les enseñaban, la enseñanza era gratuita y recibían comida, ropa y alojamiento mientras ellos estudiaban y sus vidas estaban orientadas a formaban parte de la iglesia. La Edad Media, la iglesia fue la principal depositoria de la cultura y tuvo un gran rol en lo académico. También se analizaron 3 niveles educativos sobre lo que se articulaba la función educativa como la elemental, la media y la superior, y los 2 tipos de formación contemplados, que eran la eclesiástica, la secular y la civil, y esta última se dividía en nobiliaria y popular. La época medieval está dominada por el papel central que desempeña la religión cristiana. La mentalidad del hombre medieval atribuye valor positivo al sedentarismo, al hecho de estar radicado a ser parte activa de la comunidad. Todos los que no cumplen esas condiciones serán mirados con recelo. La sociedad trata de los límites de la normalidad indiferente y por este motivo debe de ser marginado. En el último ciclo de la Edad Media se produce un cambio de perspectiva que coloca al hombre en el centro de la creación, al tiempo que afirma su independencia y de este modo lo libera cada vez más del control que ejerce la Iglesia. No sé si quieren agregar más algún ideal más, o pasamos al primer autor de la época medieval. Okay. Bueno, no de mi parte no. Bueno, pasamos con San Agustín. San Agustín, recordemos que es un fraile en la época religiosa, en la época del medievo. La concepción antropológica de estas personas se basa más que nada en la religión, en un Dios todopoderoso que es el que lidera, el que tiene la última palabra. Creen en los pecados capitales. El que obra mal obviamente va a ir al infierno y el que obra bien va a tener una buena vida, ¿no? Por así decirlo. En su concepción antropológica se enseñan cuestiones muy cuestiones de la Biblia, cuestiones religiosas. Se centra más que nada en eso. De educación, él sí es más social. San Agustín, recordemos que era un fraile, se dedicaba a dirigir la palabra del Señor a todo el mundo. Desafortunadamente lo muere en África a manos de lo que se les considera como salvajes, igual intentando llevar la palabra de Dios. Desafortunadamente pues hay gente que no estaba muy de acuerdo con ese y pues ahí terminó muriendo más que nada por esa situación. El conocimiento que ha de enseñar es básicamente regido por leyes religiosas, es más social, pero hay algo interesante aquí. Él decía que tú tenías libre albedrío, o sea, podías optar entre ser buena persona y ser mala persona, pero eso dependía del individuo. Aquel que obraba bien le iba bien, y aquel que obraba mal, pues obviamente tenía un destino peor, ¿no? Me gustaría escuchar sus opiniones, compañeros, para seguir indagando más sobre esa noticia. Bueno, igual en este punto de los conocimientos que ha de enseñar la educación,
Pues San Agustín evaluaba todo esto desde un punto de vista cristiano, o sea, como acabas de mencionar, o sea, a quien obra bien, pues le va bien. Y, por Y las ejemplo, disciplinas que, bueno, que examinaba o que enseñaba, por así decirlo, pues era pues la gramática, el estudio de la lengua, la dialéctica, la retórica, que todo esto sirve para conmover o persuadir a los hombres con el objeto del bien. También para ayudar a esto, pues, bueno, se puede hacer con la música o con el arte, la aritmética o incluso la geometría y la astronomía. yo, por ejemplo, hablando de ese tema, las últimas tres disciplinas que dijo mi compañero Daniel, que era la aritmética, la música y todo eso, pues la religión cristiana no las consideraba aptas para enseñar porque, pues, recordemos que ya había pasado la época de los griegos y los romanos y estas disciplinas las utilizaban los paganos, que pues literalmente son los griegos y los romanos, pero lo que les molestaba a los cristianos era que ese tipo de disciplinas llegaban y se utilizaban para el alzamiento del propio individuo, o sea, para hacerlo más grande al hombre. Y ellos creían que no, o sea, los cristianos decían primero Dios y después el hombre. Entonces, San Agustín también dice que sí hay que enseñar este tipo de disciplinas, pero que tienen que estar enfocadas hacia ¿cómo decirlo?, hacia engrandecer a Dios, o sea, hacia Él, que vayan dirigidas. Y también es curioso acerca sobre cómo él piensa que hay una concepción sobre el aprendizaje y la enseñanza. Recordemos bien que San Agustín tiene la teoría de la iluminiscencia, bueno, o de la iluminación, la cual es tener una conversación con uno mismo, ¿no? De preguntarle al alma sobre las decisiones que un hombre debe tomar. Y al preguntarle al alma, pues también está preguntándole a Dios, ¿no? Y Dios es el que ilumina por medio de ese tipo de duda. Entonces, es importante señalar esto porque es muy parecida también a la teoría de Platón de la reminiscencia, ¿no? De recordar, bueno, en este caso San Agustín es preguntarse, dudar acerca de eso, ¿no? Entonces, pues también tiene acerca de la enseñanza, porque muchas veces decían que no, que uno con este aprendizaje pues no debería de enseñarle a nadie más, porque todos ya tenemos la verdad de nuestra alma. Pero decía San Agustín que sí, que debe de existir una relación estudiante-alumno, como lo hizo Jesucristo con el hombre. O sea, Jesucristo llegó y se rebajó al nivel del hombre para poder dar pues el mensaje de Dios. Por lo tanto, el profesor o una persona cualquiera también puede rebajarse a nivel de los que no saben nada para apoyarlos a desarrollar todo este conocimiento que ya tienen dentro de ellos. También algo referente sobre el aprendizaje, enseñanza y el desarrollo. San Agustín distingue dos tipos de seres, el ser absoluto o Dios y los seres contingentes creados por Dios. Dice que el ser humano debe elegir el camino hacia Dios, porque para el mal el hombre no necesita ayuda, pero para hacer el bien necesita ayuda divina. Y buscó en tres fuentes, que fueron la experiencia sensible, el espíritu y por medio de la iluminación. También, bueno, a mí me gustaría anexar algo del estudio de problemas teológicos y filosóficos, ya que San Agustín considera esto como un proceso de enseñanza, formación y purificación. Nos pone un ejemplo, nos dice un ejemplo de que el maestro realiza con amor, pues su trabajo y se adapta al estudiante, y con esto pues desciende al nivel de comprensión del estudiante y al hacerlo se educa a sí mismo y se perfecciona porque se renueva a quien está enseñando con, bueno, pues con amor, con empeño y con una sincera dedicación. O sea, lo está haciendo no porque sea su trabajo, porque algo así, sino porque realmente quiere hacerlo. Ok, si les parece, podemos pasar al siguiente autor.
Damos una pequeña introducción. Santo Tomás de Aquino, igual un hombre de fe, dedicado 100% a la vida de Dios. Él nos dice que se rige su concepción sobre qué es lo que está bien y lo que está mal. Él decía básicamente que si tú, por ejemplo, si una persona quería aprender cosas, por ejemplo, instruirse en el arte de la filosofía, instruirse en la Biblia, esta persona podría hacerlo. Lo único que tenía que hacer es estudiar y estudiar y seguir por ese mismo camino para llegar a, pues ahora sí que ser un maestro de esas materias. La persona que quería hacerlo debía de pasar por eso. Antes de ser maestro tenía que estudiar. O una persona obviamente que no tenía esas mismas características no podía hacerlo. Todo se basa en que si tú haces bien tus cosas, si obras bien, vas a tener buenos resultados. La relación educación-sociedad, igual, una persona que veía, primero, se podría decir que era individualista de cierto modo, pero después sí quería ayudar a la gente. Digo individualista en el sentido que Santo Tomás de Aquino enseñaba, impartía la palabra de Dios. Obviamente tenía sus alumnos, pero él dice que cuando él muere, o cuando un santo muere, deja su palabra, deja la palabra que hizo, o sus estudios, su trabajo. Entonces ahí queda más marcado en la población, en la sociedad, lo que había aprendido. La concepción de aprendizaje que nos marca es esa. Él no es un ser individualista. Muchos podrían pensar que sí, pero no, él es más social. Siempre va a apoyar más a la gente, va a ser más empático hacia las personas y va a ayudar al pobre sobre el rico o al desvalido. Es mucho eso, esa cuestión se da mucho en la religión, en la gente que es religiosa. La enseñanza que dicta es igual, creencias sobre la Biblia, sobre Dios, parece que es el poder absoluto y él marca lo que está bien y lo que está mal. En cuanto al desarrollo del individuo, igualmente podemos ver que si una persona tiene malos hábitos y hace malas cosas, obviamente va a tener malos resultados. Él decía esto, tanto Santo Tomás como San Agustín comparten, digamos, ese aspecto. Entonces, pues me gustaría escucharlos para complementar esta idea, este concepto. También en su doctrina política, Santo Tomás afirmaba la superioridad del poder teocrático. Hay 3 órdenes de leyes que regulan la vida de la comunidad y la orientan hacia el bien común. La ley natural, fundada sobre la razón, la ley humana o positiva establecida por los hombres, que se debe fundar sobre la ley natural, y la ley divina o revelada, que dirige a los hombres hacia su meta sobrenatural, la eterna bienaventuranza. Sí, bueno, a mí también me gustaría comentar que la concepción sobre el aprendizaje y la enseñanza pues es muy parecido al de San Agustín. Además son prácticamente lo mismo, pero la diferencia que existe en uno y el otro es de que San Agustín pues sí consideraba que era importante, ¿no? Pero no debería de existir esa como tal relación entre maestro y alumno. Pero Santo Tomás hace todo lo contrario. Santo Tomás dice, sí debe haber una relación alumno-profesor, pero no de transmitir todos los conocimientos. O sea, sino más bien el de decirle o apoyarlo a que él mismo desarrolle esos conocimientos que ya trae adentro. Por ejemplo, decía que pues, es como una labor la de el doctor llegar y atender al enfermo, o sea, mejorar, o sea, actuar desde afuera. Porque Dios, según Santo Tomás, dice que Dios nos enseña desde adentro, pero que esto no puede excluir a que el hombre también llegue y enseñe de manera externa, ¿no? Entonces, es lo que yo quería comentar con respecto al aprendizaje y la enseñanza. Ok, podemos ver que igualmente se da mucho, como dice Víctor, eso los hombres de fe, los hombres que siempre van a regir su concepción sobre todo primeramente en Dios. Ellos siempre van a ver primeramente en Dios antes que los demás.
Esta cuestión podría decirse que es hasta, de cierta manera, pues egoísta, porque en varios escritos de la época describen tanto a Santo Tomás como a San Agustín, que sí, ¿no? Creían mucho en la Biblia y en Dios y en todo, pero tenían esclavos. O sea, hay una contradicción muy grande, porque como una persona de fe, a su vez que está diciendo que si haces bien o te juzga mal Dios, puede tener esclavos. Entonces, como en todo, pues no son verdades absolutas. Hay que tomarlo así como ideas y planteamientos que ellos decían, pero que no eran 100% aplicados, porque si una persona pues tiene esclavos o en este caso no está llevando bien las cosas como dice, pues hay contradicciones, ¿no? Y esto pasa en todos los autores. Entonces, compañeros, no sé si alguien quiera aportar algo más sobre Santo Tomás. Sí, yo también quisiera sobre Santo Tomás, de cómo se desarrolla el conocimiento. Esto es bastante novedoso, ya que Santo Tomás pues sí considera que existe la teoría de la identidad de iluminación de San Agustín, pero también él desarrolla su propia teoría sobre el desarrollo del conocimiento. Y pues fundamentalmente es para él que la abstracción es el proceso mediante el cual nosotros llegamos y adquirimos conocimiento, ¿no? El humano tiene esa capacidad de la abstracción y gracias a esto pues puede generar de ideas, bueno, de características en todas cosas, poder generar una abstracción, ¿no? Podemos poner el ejemplo no sé, de que ponemos, imagínense una piña o una manzana y una uvas, ¿no? Pues todas esas tienen la característica de ser frutas, ¿no? Y ahí estamos haciendo una abstracción. Por lo tanto, la abstracción para Santo Tomás es, bueno, en Santo Tomás es una nueva manera de llegar y explicar cómo se adquiere este conocimiento. Y por último, pues a mí también me gustaría agregar la concepción antropológica, en la cual pues hasta cierto punto es un ser individual y un ser malo que tendría que llegar y educarse para que fuera una persona de bien, una persona virtuosa que ayudase a los demás, porque dentro de la relación educación-sociedad, pues dice que en un principio debe de educarse a las personas bajo las 4 virtudes y a partir de haberlo formado ya podría dedicarse a lo que dice él como o lo que conocemos como la ciudad de los hombres, ¿no? O sea, primero hay que acercarse a Dios para después acercarse al prójimo. Y bueno, eso es todo. Ok. Podemos pasar a lo que son las conclusiones. Cada quien puede dar su conclusión acerca de los temas que se han visto hasta ahora y pues empiezo yo. A mí me ha parecido muy interesante lo que hemos visto sobre griegos y en este caso gente del medievo, ya que podemos ver el choque, ¿no?, de dos culturas primeramente. Como los religiosos era cuestión de Dios, un solo Dios, en este caso pues Jesucristo y o sea, su padre, ¿no?, que es el Dios supremo. Y los griegos, que eran politeístas, que creían en muchos dioses. La concepción filosófica de unos de ayudar y la de otros de crecer el conocimiento de ellos mismos, ¿no?, propiamente. Entonces podemos ver aquí dos choques culturales bastante interesantes y que nos enseñan a reflexionar que no nada más es cuestión de una sola cultura, hay que tomar las dos, hay que tomar lo mejor de cada uno. Entonces, pues eso sería mi conclusión. Yo quisiera también agregar mi conclusión. La verdad es que los temas que hemos visto me parecen sumamente entretenidos y de utilidad, que pues a mí en lo particular me impulsa también a desarrollar quizá en un futuro una teoría pedagógica para estos autores. Y sobre todo tengo un aprecio sobre el cristianismo porque originalmente significa algo bueno, el amor del prójimo. Creo que eso pues más que nunca en esta sociedad necesitamos.
Y pues también me gusta ver que a pesar de que eran de dos épocas muy distintas, pues los cristianos utilizaron muchos conceptos de los antiguos pensadores, por lo tanto, pues está basado bajo principios lógicos y no totalmente. Y pues sí, me parece muy interesante y agradable tener estos temas. Pues yo igual quiero dar mi opinión o mi conclusión sobre todos estos temas que vimos a lo largo de este tiempo. Y pues es interesante porque te pone a reflexionar sobre muchas cosas, sobre todo por lo que ya mencionó mi compañero Alejandro, pues de que son dos posturas totalmente diferentes, la de los griegos y pues la época medieval. Y es muy interesante analizar las dos épocas en que se llevaron pues estos, estas investigaciones, por así decirlo, de cada autor, ya que pues sí es un choque cultural y de ideologías muy buena. Y pues también si lo pensamos más a la modernidad, pues aún traemos muchas cosas arraigadas de lo que fueron esas dos épocas en la historia. En mi opinión, me parece creo muy interesante porque en la parte de los autores me agrada saber más allá de lo que, cómo eran antes y pues cómo ellos pensaban, no solamente quedarnos con las ideas de ahorita, aunque eran unas ideas como que más pues diferentes a las de ahora, pero es algo más interesante saber pues lo que ellos pensaban. Igual sobre la Edad Media, me parece interesante saber cómo pues la religión desempeñaba ahí y pues era casi el centro de todo. A mí me parece muy importante porque siento que de todos los autores, bueno, más bien todos los autores hablan de lo mismo, pero cada autor es diferente. O sea, como que tienen las mismas ideas, pero o sea, diferentes expresiones o así. Entonces hace como que tú mismo critiques a uno y a otro. Pues para mí se me hace muy más interesante el cómo Sócrates no, Platón y Aristóteles planteaban las de cómo se veían, el que fuera primero o sea, el bienestar del hombre y para estar en armonía con los demás, haciendo comparativa al Santo Tomás y a San Agustín de cómo era Dios antes que cualquier otra cosa. No digo que esté mal, pero a mí se me hace más interesante cómo mantener la salud física y psíquica de una persona y el conocimiento y cómo llevan a cabo el conocimiento del hombre. Bueno, yo de lo que me di cuenta de los dos últimos actores es que están muy influenciados con Dios, o sea, como que toman mucho la opinión sobre Dios y también así la educación que impartían, como que Dios era el que aprobaba las cosas. Sí, bueno, entonces pues creo que no hay nada más que decir. Entonces, pues hasta aquí la exposición de las teorías pedagógicas que hemos visto hasta ahorita. Y pues, nada más que decir.